Hola, buenas noches. Estamos en el vivo del Rosa Galisteo. Bienvenidos, va llegando la gente al encuentro a Teletransportación, un vivo por Instagram que hacemos todos los martes a las 19 horas desde el Museo Rosa Galisteo, Museo Provincial de Santa Fe. Y ya la bienvenida a Santiago Villanueva, se está incorporando a la charla. Hola, Santiago, Hola Ana, ¿cómo estás? muy bien, ¿y Ay, vos? parezco marcianita con mis... ¿Cómo se llaman las Estamos caricaturas de todos. los tubis? No sé qué. ¿Cómo estás? Bueno, va llegando la gente, se va... Nos vamos encontrando en este vivo que se titula Teletransportación. Repito un poco la información. Somos el Museo Rosa Galisteo de la provincia de Santa Fe, Ministerio de Cultura. Está con nosotros Santiago Villanueva, artista, curador. eh, y bueno, él también podrá hablarnos más de su perfil. La idea de teletransportación es convocar a personas que estos últimos años han estado en contacto con el museo, generando proyectos, aportando ideas, acompañando al equipo del Rosa a repensar este espacio museístico que está a punto de cumplir 100 años. A punto, digo yo, falta un año, casi dos, pero para mí ya empezamos a pensar que esos 100 años se acercan. Y bueno, la idea de teletransportación justamente es convocar a Santiago para que nos comparta lo que fue para él encontrarse con el espacio museístico en 2016, invitado por Florencia Magaril a exponer en la muestra el museo como campo de batalla. O sea, ya el título enunciaba para el espacio museístico pensarnos como un centro de acción y de alguna manera repensar también lo que sucede dentro del Rosa y de los museos. Y teletransportación es, por un lado, el reencontrarnos con gente querida, como Santiago, que nos ha permitido vernos desde adentro y desde afuera también. Eso es importante para el equipo de trabajo, como colaborar con invitados que nos abran nuevas posibilidades de reformularnos, de no solo, diría yo, en el campo específico de la acción artística, ¿no? De pensar el museo únicamente como un espacio, digamos, en un marco situado en el arte, sino también personas que nos han acompañado a reflexionar sobre la gestión misma, ¿no? Del espacio, desde lo administrativo, las colecciones, la relación del equipo de trabajo, la relación del equipo de trabajo con el adentro y el afuera y por supuesto la relación del equipo de trabajo con la comunidad, básicamente, que es la que de una u otra manera completa o constituye o habilita que el espacio siga imaginándose. Bueno, estamos ya sobre las 7:01. Sigo cayendo gente. Y cuéntanos un poco, Santi, la idea era, eh, me habías propuesto como iniciar contándonos tu relación con la provincia y con los museos provinciales de Ujú. Santa Fe. Así que, bienvenido. Genial. Bueno, muchas gracias. Gracias Ana, gracias a todo el equipo del museo, que ya venimos trabajando también hace varios años, entonces es ya una relación de tiempos largos, no solo para este vivo, con el trabajo con Caro, con las Caro, como le
como le Con las pusimos, con Rodrigo y con todo el equipo del museo en sus diferentes áreas con quienes fuimos trabajando en estos años, y ahora contaremos un poco cuáles fueron esos trabajos. Eh, Nos empezó con la muestra que curó Florencia, y creo que fue un buen punto un buen comienzo, para mí por lo menos fue una instancia bastante importante de exhibición, en el marco de esta idea de coleccionar, desechar, que es algo que también vamos a pensar más adelante. Y para mí fue la primera oportunidad de mostrar un proyecto que quiero mucho y que ya tiene muchos años, que es el Museo del Fondo del Río Paraná, que es un proyecto que se gestó pensado para el Salón de la Ciudad de Rosario, el Salón del Castanino, y que está en la colección del Castanino. Es un proyecto de museo que forma parte de la colección a su vez del Museo Castanino, pero que en un punto refiere más o tiene más que ver con la colección del Rosa Galisteo, pienso, ¿no? O con ciertos lineamientos que pude observar en la colección del Rosa Galisteo. Eh, Hablando de esto, hoy más temprano con Ana, pensábamos un poco más ampliamente la relación que a lo largo de los años con Santa Fe, con la provincia de Santa Fe en general, en particular más al comienzo con Rosario y con las instituciones rosarinas, sobre todo con el Castanino Macro y luego con el Rosa Galisteo en Santa Fe. Y pienso que casi todas las propuestas o iniciativas que tuve para experimentar con colecciones o con patrimonios de museos se dio a través de instituciones santafesinas, ¿no? No se dio aquí en Buenos Aires o en otro espacio, sino que las puertas fueron abiertas siempre en museos santafesinos para poder trabajar con diferentes colecciones. Mi primera experiencia fue como hablábamos hoy de la mañana, con Explica, que es una muestra que hicimos reordenando zodiacalmente la colección del Castanino con Verónica Flom a partir de un texto de Jules Solar, y que en un punto también se conecta con el proyecto que desarrollamos en el Castanino, ¿no? Perdón, en el Rosa Galisteo. Y a su vez el Museo del Fondo del Río Paraná, que es este proyecto que exhibimos en 2016 en la muestra de Florencia, un poco hablaba de repensar la idea de museo, ¿no? Era un proyecto artístico, entonces tenía como muchas más aperturas hacia diferentes espacios, pero ahí la idea era un museo que represente en un punto a los artistas de la provincia de Santa Fe, pero que las obras sean guardadas o resguardadas en el mismo río Paraná, ¿no? Que en un punto el reservorio o el depósito de esa gran memoria santafesina o de esa memoria de la pintura santafesina sea guardada en el río Paraná, que obviamente destruye las pinturas, ¿no? O destruye las obras. Entonces ahí surgía este binomio coleccionar, desechar. El Museo del Fondo del Paraná tenía esta contradicción de que para coleccionar tenía que destruir las mismas obras, ¿no? Todo lo que entra al Museo del Fondo del Paraná se destruye y en un punto queda suspendido en la memoria de quienes o vieron los lanzamientos de esas obras al río o pueden ver el registro de esas acciones, que es un poco lo que se mostró en el Rosa Galisteo en el 2016, ¿no? Y en ese punto, después de este primer encuentro que tuvimos ahí en el 2016 con la invitación de Florencia, surgió un poco la idea de empezar a ver la colección, ¿no? De Rosa Galisteo. Ese 2016 fue mi primera vez en Santa Fe, entonces fue un primer acercamiento al edificio del museo, que ya de por sí tiene muchas connotaciones y muchas lecturas. Es un edificio muy, muy importante para pensar los museos en Argentina. Como mencionaban en el vivo anterior Pablo y Georgina, es el primer museo en Argentina construido para ser museo, ¿no? Es el primer edificio construido para ser museo. Por lo tanto, el edificio ya de por sí tiene un montón de connotaciones. Pero en esas primeras charlas la idea fue, en ese 2016, pensar la colección del Rosa Galisteo, ¿no? O empezar a pensar una exhibición de la colección del Rosa Galisteo, que sea del modo que... Eso fue algo muy, muy generoso, que esa invitación fue a ver la colección y a pensar algo muy abierto, sin ningún tipo Es muy común en general en las curadurías que a uno lo invitan a curar exhibiciones, ¿no? Como de tal artista o con tal grupo de obras. Entonces ya el trabajo del curador muchas veces tiene como ciertas barreras
porque las instituciones ya tienen una programación e invitan en un punto con algo ya predeterminado. La invitación en el Rosa Galisteo fue muy, muy amplia, ¿no? Como a navegar esa colección y a ver qué surgía o cuál era la primera idea o cuáles eran las observaciones primeras en relación a las obras. Y ahí surgió una primera idea que finalmente no se realizó, obviamente, que a mí me parecía, y viendo sobre todo las obras a partir de los años 70 en la colección del Rosa Galisteo, que aparecían un montón de nombres, un montón de obras que no tenían tanto que ver con el discurso más conocido de la historia del arte argentino, sino que aparecían un montón de nombres que yo no conocía o que desconocía, y que no estaban en lo que está instalado como el arte de los años 80 o el arte de los años 90. Entonces, una primera idea fue pensar qué pasaba si se hacía una exhibición sobre los años 90 a partir de la colección del Museo Rosa Galisteo. Esa fue una de las primeras ideas. Ver qué sucedía si reuníamos en las salas, en todas las salas del museo, todo lo que esté fechado 1990, 1991, 1992, 1993, y ver en ese experimento qué sucedía con esa reunión, ¿no? Lo primero que sucedía, obviamente, es que ninguno de los nombres que estamos acostumbrados a pensar en relación a los 90 aparecían en esa selección, ¿no? Entonces era una propuesta que desafiaba, por un lado mostraba una parte de la colección que no es tal vez la más conocida o la colección fundante del museo, sino que un lugar bastante marginal dentro de un momento más marginal, si se quiere, dentro de las gestiones también del museo, y a su vez incorporar nombres a ese momento histórico. Bueno, eso es algo que no sucedió y que no va a suceder. Ok, está bien. Por ahora. No debe de. No, bueno, perdón que enfatice que la propuesta también era señalar estos nombres desde Santa Fe, ¿no? O sea, también desplazar el centro o quién define los nombres representativos de cada momento histórico en la historia del arte, ¿no? Entonces, esa libertad que el museo te otorgó, de alguna manera también era como, esta parte generosa es como mostrar y visibilizar lo que había, ¿no? O sea, no conducir y definir, sino que la libertad tenía más como una necesidad, también me lo planteo así, como de transparentar, también en el sentido de que el patrimonio debe de transparentarse finalmente, ¿no? Y bueno, pensemos ahora en Museo Tomado, que está exponiendo todo el patrimonio del Rosa, ¿no? Sin límite en ese sentido. Pero bueno, siempre me interesó esa mirada, ¿no? Sí, en ese punto a mí me gusta pensar en la palabra, y que creo que Museo Tomado también, pensarlo de ese modo, como un ejercicio de curaduría radiográfica, una radiografía curatorial, no sé, algo referido como me encanta. a poder visualizar esa colección desde una operación más de radiografía, que nada se puede esconder prácticamente. Cuando yo llegué al museo vi la exposición de Fantoni, ¿no? Que fue una exposición muy importante para el museo y también para mí, para conocer la colección. Pero en ese punto esa mirada sobre la colección no era una mirada radiográfica, ¿no? Sino que era una mirada mucho más centrada desde la historiografía, con una selección muy, muy precisa y muy increíble también dentro de la colección. Y fechada también, ¿no? Donde las fechas era algo muy, muy importante. La fecha de las obras era muy, muy importante. Entonces, la idea en relación a las habilidades, que es el nombre del proyecto en el que estamos trabajando, era en un punto pensar la colección de una manera más abarcadora, ¿no? Como poder exhibir operaciones dentro de la colección y no centrarnos tanto en un momento histórico, sino poder presentar la colección de otro modo. Creo que Museo Tomado lo que hizo fue de manera mucho más avasallante, si se quiere, ¿no? Es decir, es exhibir todo, como exhibir esa totalidad. Absolutamente, sí. Y casi tapizar las paredes del museo. Exacto. Usar casi eso, usar las obras como una guarda casi, usar
las obras desde su superficie para cubrir otra superficie, que es la de las paredes. Entonces ahí había una operación muy espacial o mucho más relacionada al espacio. Absolutamente. Ujú. Y la idea fue pensar con este proyecto de la colección que se llama Las Habilidades, qué habilidades, más como forma de pregunta, ¿no? ¿Qué destrezas tienen esas imágenes o obras de la colección del Museo Rosa Galisteo para estar ahí? Como referirnos más a la pregunta de por qué están ahí, ¿no? ¿Cómo llegaron? Y en ese sentido fueron muy importantes para el trabajo de investigación entender cómo ingresaron las obras al museo, cómo ingresaron al edificio. Y ese fue un poco el trabajo más importante en relación a la investigación, ¿no? Ver las fechas de los salones, La ver las pregunta. donaciones. Uh-huh. Sí, trabajar las fechas, pero no tanto desde las fechas de la producción de las obras, sino desde las fechas de arribo de las obras al museo. Que es como un segundo nacimiento casi, ¿no? Ajá. En relación a la colección. Entonces, en ese sentido, miré mucho las fechas con ayuda del equipo del museo, de los salones, de las donaciones, Ujú. y a partir de ahí preguntarme un poco cuáles son las habilidades o cuáles fueron las habilidades de esas obras para llegar al museo. No tanto de los artistas, no tanto de los Ujú. artistas, sino más que nada preguntarme por las habilidades de las imágenes. Ok. Sí, bueno, eso interesante como desplazar las fechas, ¿no? También, que generalmente, o sea, poner la mirada en otro lugar y eso permite que la obra tome otra dimensión, ¿no? Y en función de, no desde la producción y no desde el artista, sino desde la institución. O sea, estabas Uh-huh. de alguna manera colocándote en el lugar institucional. eh, o sea, no en qué momento el Uh-huh. artista pintó, esculpió, sino en qué momento la institución define que esa obra ingrese, ¿no? Entonces, efectivamente, ahí se genera como un segundo renacer en ese sentido, que sería el renacer institucional, digamos, ¿no? Uh-huh. Y me parece interesante porque justamente de alguna manera lo que sucede es que ingresaste al museo y desde ahí empezaste a generar cuestionamientos como parte de esa institución también, como o sea, este trabajo de investigación lo hacías también colocado desde un lugar prácticamente como parte de un equipo, de alguna manera, ¿no? Cuestionando desde adentro el propio espacio museístico a través de qué, de las adquisiciones de esas obras y en función del año saber cómo, por qué, quién estaba dirigiendo, quiénes estaban trabajando, el contexto político, social y cultural. Y bueno, esto que hemos conversado tantas veces y que hoy mismo, un poco antes de iniciar teletransportación, íbamos compartiendo, ¿no? O sea, a mí, eh, interesante el título que eligieron, que elegiste, ¿no? De las habilidades, ¿no? O sea, ¿qué Uh-huh. construyó? También desplazando la obra del artista, ¿no? Como esta posibilidad, como esta posibilidad de pensar la obra como un ente per se, independiente de, del artista o de la misma institución. O sea, interesante, es la obra y la institución, Uh-huh. ¿no? Entonces ahí es cuando empiezan a dialogar. Gustavo, mira, hace una pregunta, que Sí, ya súper arrancan las interesante. preguntas. No, está bueno pensar Hola, en la Gustavo. conclusión también. Sí, hola Gustavo, de acá lo saludamos. Pensar un poco en la conclusión o que la idea no era llegar a una hipótesis, no tener una hipótesis tan Ujú. clara, no trabajar desde una curaduría con hipótesis, por eso la conclusión es algo bastante ambiguo. Si a primera vista lo que uno ve cuando recorre las reservas o Museo Tomado, en este caso ahora, del Rosa Galisteo, es que es una colección eminentemente figurativa, ¿no? Como que hay muchas obras de la tradición figurativa, muchas que provienen de donaciones, pero muchas que ingresaron a través de salones. Ujú. A mí en un principio me interesó mucho pensar el salón,
¿no? Y un poco el ingreso a las habilidades fue leer los estatutos del salón, como qué decían los estatutos del salón, o qué frases, o qué léxico, armar casi un diccionario de palabras de lo que decían los estatutos del salón, pero también boletines del museo, notas de prensa, es decir, trabajar un poco el archivo y ver qué en ese léxico, qué nos decía ese léxico o esas palabras de qué ingresaba al museo y qué no, ¿sí? Y en eso, por eso, tal vez una de las conclusiones es que obviamente los ingresos en cada momento histórico al Rosa Galisteo también responden a las condiciones políticas, y hay muchos ejemplos, infinitos ejemplos que uno podría decir en relación a eso, desde los premios Presidente Perón y el ingreso de la obra de César López Claro en ese momento a la colección, o por ejemplo lo que sucedía durante la dictadura, también en el museo, y cuáles eran las bases de los salones durante la dictadura, o qué decía el boletín de la Asociación de Amigos durante la dictadura, ¿no? Donde hablaba de las obras en relación a leyes, ¿no? Como una idea de respeto y dignidad, ¿no? Usaba palabras, unas ciertas palabras que hoy serían prácticamente imposibles para definir, ¿no? No imagino lanzando una convocatoria ahora, Ana, en la que digas que las obras tienen que responder a una idea de respeto, de dignidad. Sí, bueno, no es curioso, pero justo esta es la última semana para presentarse al salón también, con un reglamento que dispuso justamente no pensar los premios como primero, segundo y tercer premio, ¿no? Que no haya una categorización de niveles en función de las obras que son, de la obra primero que definimos que es una obra la que se adquiere, y que las otras dos son premio estímulo a la producción artística, ¿no? No hay eso, como un escalafón, ¿no? De 1, 2, 3, mejor, más o menos, pero mejor esta que otra. Y eso, bueno, me parece que en función de lo que estás diciendo, sí, que abre esas posibilidades y que por supuesto que los reglamentos transparentan decisiones que tienen que ver con políticas públicas culturales y con contextos políticos específicos, ¿no? Y cómo se piensan estas instituciones también, ¿no? Así que bueno, nada, era aportar eso. Sí, en eso, y volviendo también a los estatutos del salón, eso fue tal vez, o las convocatorias de los salones, ese fue un material súper importante, pero también fueron muy importantes, por ejemplo, cuestiones como los diseños de los catálogos también, como pensar todo ese material, es decir, qué tipografía se usaba en los diferentes catálogos del salón, eso también, como qué palabras aparecían en los discursos de inauguración, ese también es otro campo, otro de los géneros dentro de los espacios que por lo menos a mí me habilitaba a pensar en estas cuestiones. Bueno, y en ese sentido, eso, creo que analizar eso habla mucho de la conformación institucional del museo, y no lo vuelve, odio la palabra transparente para decir eso, pero sí en un punto lo vuelve más radiográfico, como de nuevo esa idea de pensar, de poder mostrar esa... Que todo queda a la vista y despejado, ¿no? O sea, la lectura. Sí, y en eso, y volviendo también a la palabra conclusión que decía Gustavo, la idea era como un poco que la exhibición, que todavía no sucedió, que todavía está en que también proceso. Vamos a hablar de ello. Sí, que la exhibición no presente tanto una conclusión, sino que esa conclusión sea más personal, más individual o más colectiva, si se quiere, pero de a grupos pequeños. Es decir, la idea en un punto era presentar una metodología en relación a la colección, una manera de acercarse a la colección y no tanto conclusiones muy concretas. Por eso, por ejemplo, la muestra en su planificación no tiene texto en las salas, no hay textos. En eso un poco trabajamos con Daniel Lever, que es un artista y que... Esperemos que esté por aquí también. Me dijo que estaba en la calle, así que tal vez... Bueno, lo verá luego.
Con Daniel un poco la idea fue pensar en la cuestión más de la museografía, ¿no? Lo museográfico en relación a las habilidades. Y entonces lo que se nos ocurrió fue crear un sistema de símbolos para analizar las obras. Entonces, con Daniel, crear para cada obra un símbolo a través de una metodología muy precisa a la que respondimos los dos. Y bueno, esos símbolos se crearon, existen, pero la idea era también que las personas que visiten la muestra a futuro, cuando suceda, también puedan utilizar esa planilla o ese espacio de análisis para crear sus propios símbolos o sus propias formas que acompañen las obras de las habilidades. Había perdón, Uh-huh. que quería ya acotar algo que me parece muy importante, que la muestra y también el acercamiento desde el museo a tu trabajo tiene que ver con una idea de pensar el espacio museístico como un espacio pedagógico también de trabajo. Nosotros lo enunciamos pedagógico, tal vez tú no le pongas esa, digamos, etiqueta o ese concepto, pero bueno, a mí la palabra me sigue significando, tiene un peso como en ese sentido cuando lo mencionamos desde el espacio museístico, y las habilidades tienen una impronta fuerte en pensarse como un espacio que no cierra, que no ha terminado de construirse y que tiene la posibilidad de que vaya mutando. Por un lado, por tu propia, me lo explico yo así, por tu propia manera de trabajar, por lo que habilita el museo también, por lo que habilita también la dinámica metodológica que propusiste y propusieron, el contacto que solicitaste tener con la Escuela Mantovani, también esa relación de dos instituciones, una escuela de arte y un museo que están a pocas cuadras. Entonces eso también le dio, y también voy a decirlo, estábamos revisando con Santi hoy el primer correo donde estamos coordinando la visita al museo para que empiece la investigación, es en mayo de 2017, ¿no? Estamos cumpliendo 3 años, 3 años ya, ¿no? De esta primer invitación a realizar una muestra que, bueno, ha tenido sus vicisitudes, calendarios administrativos, cambios de gestión, presupuestos, dinámicas del museo que se iban, que iban sucediendo, ¿no? También. Y estamos, bueno, estamos iniciando el mes de junio del 2020, una pandemia que también nos acompaña, ¿no? Es como que nos alcanzó la vida misma, ¿no? Y pasamos por varios momentos hasta también, recuerdo una llamada del año pasado donde tú me planteabas la posibilidad de que no sucediera, ¿no? También como una decisión de decir, bueno, esta postergación o este proceso culmina aquí, ¿no? Sí. Bueno, eso, ¿no? Entonces, creo que también es importante. Sí, algo desde el inicio que planteamos juntos fue la idea de compartir la exhibición, que no sea un proceso solo interno del museo y que se trabaje internamente, sino Exacto. que las cosas que iban apareciendo, la lectura de estos discursos, de estos textos, las imágenes, el trabajo de archivo, se pueda compartir, que no sea un trabajo cerrado. Y en ese punto también compartir la metodología de la exhibición y pensar la curaduría Exacto. en relación a la metodología y cómo también uno toma una decisión cuando va a hacer una curaduría de qué método se inventa, Exacto. qué método se apropia, en qué tradición también se inscribe dentro de lo metodológico. Y por eso para mí fue muy importante que llegue Daniel al proyecto para en un punto reafirmar un método de análisis creado propiamente para la exhibición, un método de análisis personal, pero que ese método fue compartido en los diversos talleres que también funcionaron entre la Escuela Mantovani y el Museo Rosa Galisteo, ¿no? Como que un poco Tal la cual. relación entre las dos instituciones, con estudiantes, pero también residentes del museo, fue un poco compartir el proceso de trabajo
que compartir la exhibición no sea el momento de la inauguración, sino que sea compartir ese proceso. Y a su vez también trabajar. Había un montón de cosas que pensábamos al inicio que podían funcionar, que cuando la compartíamos con un grupo de 30 personas no No funcionaban. pasaba, claro. Eh, o también, por ejemplo, cuando encontré este boletín de 1977, el boletín de amigos del museo, con este texto que se llama Patria y Arte, ¿no? Que un Que poco leímos entre todos. que leímos entre todos, un texto súper fuerte, y que demarca un poco la gestión de ese momento del museo. Compartir ese texto en grupo también fue una manera de pensar en la exhibición, ¿no? Claro. Entonces creo que esa instancia para mí fue súper importante, o por lo menos viene siendo muy importante, de derivar lo museográfico, si se quiere, o también parte de la metodología de la curaduría de un artista, pero también Ujú. poder compartir con, con estudiantes de Santa Fe, con la Mantovani, que es un espacio de trabajo súper importante alrededor ahí de los murales de César López Claro en el salón principal. Principal. Y un montón de ideas que también surgían ahí que a mí como extranjero en un punto en la ciudad de Santa Ujú. Fe me eran cuestionadas, ¿no? Ciertas lecturas o apreciaciones o cosas que para mí tenían cierto valor en la investigación cuando yo las ponía, eso, en una lectura colectiva con en general santafesinos, la gran mayoría, Y jóvenes, y jóvenes también. jóvenes, apareció una actitud muy crítica cuando leímos también notas de prensa actuales en relación a la gestión del museo. Es decir, la idea no era solo retrotraerse a lo histórico o a documentos históricos, sino Ujú. también ver qué sucedía en relación a las Hoy. reacciones de las propuestas de hoy en el museo. Y eso suscitó un montón de discusiones muy interesantes, en relación a la colección. Que por eso Preguntaban, el... perdón, voy Sí, a retomar una sí. pregunta de Alejandro Londero, Ujú, que planteaba, va un poco hacia, bueno, la dejamos pasar, pero era también, si habías revisado, dice, en cuanto a los jurados, ¿no? ¿Notaste algo? Me imagino que se refiere a, bueno, tus lecturas en función de un contexto ujú, institucional y demás, y me imagino que, bueno, que sí, que habrás revisado. Justo ahora estábamos haciendo una visibilización de artistas mujeres que pertenecen al patrimonio y nos percatábamos que no, muchas, sí, las 5 habían ingresado por salones ujú. y en la ficha técnica no teníamos señalado quiénes habían sido los jurados que habían seleccionado esa obra, ¿no? Y decidimos a partir de ahora que es un dato que la obra, que la ficha técnica de la obra desde la institución tiene que tener, ¿no? O sea, si Ujú. son obras que ingresan por un salón, tienen que tener esa información ahí, ¿no? Como parte de, un poco respondiendo a eso que decías tú, ¿no? Las habilidades, ¿no? Como Ujú. quién estaba en ese momento definiendo como jurado la incorporación de esa obra, o quién está en ese momento en incorporando obra, ¿no? Al espacio. Sí, y en ese momento también muchos de los textos que estaban en este boletín que mencionábamos o en los catálogos del salón no están firmados también. Entonces, Ujú. por un lado, muchas veces sí aparecen los nombres de los jurados en Claro. los que participa la dirección del museo, parte del ministerio, algún artista. También pensemos que las clasificaciones en relación a lo que ingresaba a la colección eran mucho más estructurada, ¿no? Como en Ujú, relación también. ahora. Pero sí hay muchos textos que para mí fueron los más importantes, tal vez, que no tienen un nombre propio por detrás. Uno tal vez podría como intuir quiénes son, pero hay muchas cosas no firmadas también. Ok. Pero en un punto, eso, no nos detuvimos tanto en el análisis como más, porque no hay la exhibición no abarca un periodo histórico, ¿no? Sino que Ujú. hay obras que son de los años 30, y esas tal vez son las primeras, hasta obras de los años 80, ¿no? Entonces es un periodo bastante extenso en el tiempo. Y en ese sentido sí hay obras más conocidas de la colección, como el autorretrato del Arco, que para mí fue una obra muy fundamental Lo es. Sí. para pensar la colección, pero también esta exhibición en particular, ¿no? Ese retrato tan extraño de Larco, Jorge Larco, que se autorretrata con su Autor. nariz golpeada porque practicaba Ujú, boxeo. ujú.
Y en ese Y el sentido ojo, ¿no? Las marcas en los ojos también, como... Y muy y retando, continuando todavía con esta energía de la pelea, ¿no? O sea, como... eso, sí, es un retrato Fuerte. casi van Goghiano, ¿no? En un punto tiene esa idea Ajá. de retratarse a uno mismo con esa herida, pero a Ujú. su vez tiene que ver con una idea de desorientación, ¿no? Como ese golpe, como un golpe que en un Ujú. punto desorienta al arco, que en ese momento retrataba un montón de boxeadores, ¿no? Hacia finales de Ok. los años 30, eh, y que bueno, en ese momento decide autorretratarse golpeado por un boxeador, ¿no? Y en ese sentido invitamos ahí a Claudio Iglesias a escribir sobre esa obra. Eh, Esa fue otra de las instancias importantes, creo, de la exhibición, que trabaje Daniel en la conformación del método y las formas, Ujú. eh, yo más especialmente en la selección del cuerpo de Ujú. obra que íbamos a exhibir. Y por otro lado, llamar a Claudio Iglesias a trabajar concretamente en una obra, ¿no? Ver qué sucedía si nos acercábamos puntualmente a un trabajo de la colección. Ujú. Y Claudio es autor y un poco la llamada fue por este proyecto de Genios Pobres, que es un libro que tal vez algunos leyeron, que son retratos ficticios, biografías ficticias de artistas argentinos. Está Musto por ahí, por ejemplo, y está Tibón de Livián, María Laura Schiavoni también, ¿no? Como Y la editorial, la editorial es Mansalva. querido Y Mansalva. la invitación a Claudio fue a escribir un ensayo del mismo tono, biográfico, ficticio, en relación a la obra del Arco. Ujú. Entonces, es algo que publicaremos a futuro, pero él hizo una pequeña investigación alrededor de ese autorretrato y Ujú. reconstruyó su biografía hacia adelante y hacia atrás, trayendo temas que aún no fueron discutidos en el Arco y en relación a esa generación que es muy importante en la colección del Rosa Galisteo, que incluye a Tiglio, Victorica sobre todo, ¿no? Una figura También. fundamental para investigar la colección del Rosa. Y entonces él refiere a cierto homoerotismo generacional de ese momento, en el que entra también Horacio Butler, ¿no? Y pone un poco en visibilizar ese imaginario a partir del autorretrato y Del de este arco. golpe, y de la idea y el concepto de desorientación, que a mí me interesaba mucho también pensar, trasladar ese concepto de desorientación que trabaja Claudio en este ensayo alrededor de la colección también, ¿no? Como Ujú. esa idea de golpe y esa sensación posterior al golpe donde uno está mareado y ve todo nublado, trasladar esa metáfora también a la A la colección del Rosa. colección. Ajá. Ujú. Buenísimo. Y bueno, ¿y qué te significa teletransportar? Estamos pensando en la llegada, tu primer aterrizaje al Rosa en 2016 con la muestra que curaba Flor en un contexto de arranque de una nueva gestión del espacio, eh, sin conocer el museo. Yo no sé si habías escuchado del Rosa Galisteo y si había escuchado, ahí está Marcelo también acompañándonos, qué referencias, o sea, qué idea, con qué idea te acercabas al espacio y te interesaba la convocatoria que había planteado Flor, este binomio también de coleccionar, desechar y que hoy retomamos como título para repensar a través de esta charla 2016 y el 2020, ¿qué trayecto te ha significado para ti ese 2016 y este 2020 en relación también, lo pienso, al espacio museístico y a las distintas visitas que fuiste realizando al museo? O sea, hasta encontrarte con eso. Llegaste a un museo con una sala prácticamente vacía, con una pregunta de Lian Charlie de Montini, también nos acompaña. ¿Qué es un museo? Besos. ¿No? Besos, Ujú. besos. Besos a A Pablo. llegar, exacto, a llegar hasta ahora con un museo tomado y con una exposición que todavía no ha anclado, ¿no? Y qué ideas, o sea, desde el no ya no lo hacemos, o sea, se termina acá a una llamada, ya no recuerdo si en enero volvimos Ujú. a tener contacto
tú también con una propuesta que puedes contarnos ahora también de ese traslado de escenario también para las habilidades. Eh, Ujú. y bueno, eso. Me interesa también como reflexionar en relación a cómo construyes ¿no? Para mí es lo que te decía hoy en la tarde, ¿no? Tienes como una impronta muy sólida en una construcción de la historia del arte, o sea, como de conocimiento puro, académico, y después haces como un teletransportas, transmuta y empiezas a analizar esa historia del arte también desde otro lugar dijiste una frase en la tarde que me interesó muchísimo pensar esto de esta posibilidad de ver las obras desde otro lugar, es como la posibilidad que tienen ellas de elegir otra vida, ¿no? También era un Ujú. poco esta idea, bueno, que me parece interesante, ¿no? De plantearla, ¿no? Como que la obra puede elegir distintas vidas y distintos mo modos de ser, y bueno, bueno, teletransportación y qué te significó, qué sucede hoy el 2020 con, con el rosa, digamos, ¿no? Sí, está bueno lo que preguntás porque la exhibición que curó Florencia Ujú. también partía de preguntas muy básicas que uno a veces, por tan simples, muchas preguntas casi no se anima a hacerse o no se las hace, ¿no? Como esa idea de qué es un museo, ¿no? Como en un punto también ese momento del Rosa Galisteo fue volver a preguntarse ciertas preguntas simples, si se quiere, ¿no? Ujú. Y para mí fue también muy importante pensar qué es una colección, ¿no? Como trasladar un poco esa pregunta de qué es un museo a qué es una colección, pues generalmente tenemos muchas maneras y muchos vicios, creo, para referirnos a las colecciones del museo sin siquiera pensar a qué estamos hablando, ¿no? Como cuando decimos la colección, por ejemplo, del Rosa Galisteo tiene un bache de artistas concretos, ¿no? O le Ujú. faltan obras de tal periodo, o no tiene una pieza fundamental de tal artista. Para mí, eso es muy, muy importante, como pensarlo desde la vereda opuesta. La colección no tiene baches, no tiene ningún faltante. La colección es lo que es, ¿no? Ujú. Y en ese punto responde también a diferentes circunstancias de la gestión propia del museo, de la gestión de la ciudad, de la gestión provincial, bueno, y más allá y más allá. Pero para mí es importante para pensar una colección eliminar ciertas palabras que repetimos y no pensamos mucho. Eh, y en esa tiene que ver bache o faltante, ¿no? Ujú. Eh, y por eso un poco la idea de desecho también entra para referir a la colección, ¿no? Como no, es una colección que tiene arte de los ochentas, que es un desecho, ¿no? Que no tiene nombres fundamentales, sino que nos sirven, ¿no? Y muchas de esas obras están ahí desde hace años, son obras que respondieron a ciertos parámetros de los salones y de cierta visualidad de determinados momentos, y que se deciden no mostrar. También lo que no se Ujú. muestra es una decisión, Por supuesto. no mostrar eso que nos parece horrible o completamente desactualizado, o muy fuera del canon o corrido del lugar. No mostrar las obras de los años 80 y 90 de El Rosa Galisteo es una decisión también en ese punto. Eh, entonces, la invitación, y esto derivaba un poco de la pregunta que sucedía en la muestra de Florencia al inicio de tu gestión, era también trasladarla a la colección, ¿no? Como no solo pensar que es un museo en relación a esa fachada que hizo Elian del edificio, sino también con las habilidades entrar a preguntarnos qué es la colección La colección. eh, y en eso en relación uno piensa patrones. También una frase que se repite mucho es una obra de museo, ¿no? Eh, También, sí, eh, esa no, categoría. sí, tal, tenemos que salir a comprar esta obra que es una obra de Ujú. museo. O es una Los obra para el salón, Ujú, también. para el Sé que, salón. ¿no? Una obra de salón, que lo hablábamos Y, con y, Raquel. y los artistas durante muchos años produjeron obras de museo, con la intención de que sean obras de museo. Eh, y en eso los salones, con sus bases, modelaron o moldearon también esas obras, definieron cuáles eran los parámetros.
otra de las cuestiones que leo mucho siempre y que siguen activas muchas hoy es las medidas de las obras, ¿no? El tamaño, Ujú. o el Todo un patrón referido a tema. ese cuerpo de obra. eh, y entonces ciertas obras que no tenían ciertas medidas no ingresaban a la colección. Eh, Generalmente las obras pequeñas que hay en la colección del Rosa Galisteo son de donaciones. Ujú. La de Luis León de los Santos, ¿no? Varias colecciones que entraron por donación y que tal vez tienen obras que fueron más un regalo, ¿no? Ujú. O otro tipo de intercambio que no es el intercambio que se da entre la institución y el artista a El través del artista. salón. Entonces, el tamaño también importa, como creo. Claro. El Bueno, tamaño. justo, Ujú, perdón, una artista santafesina, Virginia Martí, que no recuerdo en qué año fue seleccionada eh, como premio adquisición, con una obra muy pequeña, de pequeño formato, vamos a decir, y muy también atacada, ¿no? Una joven ujú, artista que estaba siendo adquirida y bueno, me imagino que también en ese sentido se problematizaba, ¿no? En torno a eso. Bueno, por ejemplo, Caro Blanc del área de comunicación del museo, que como entrevistamos, Raquel Minetti, otra de las artistas santafesinas del patrimonio, justo compartía, ¿no? Que para presentar esculturas tenían que pensarse en que tenían que ser gigantes, ¿no? Que eso justificaba también la posibilidad de que fuera seleccionada y fuera adquirida y que estuviera en un museo, ¿no? Finalmente, ujú. para poder dar cuenta, ¿no? De que esa obra estaba ahí en gran medida también por su tamaño. Sí, y son parámetros que hoy siguen muy activos también, más allá de que tal vez muchos salones o premios ya no tienen la medida como Ujú. base. Hay cierto todavía desprecio hacia las obras pequeñas o a los bocetos, a la obra en papel también todavía. Ujú. Y la idea era analizar un poco eso en relación a la colección también hacia atrás. Eh, y en ese sentido para mí fue muy importante para pensar la museografía y estos símbolos que pensamos con Daniel, la casa de Luis León de los Santos en Rincón, Ujú. También, ese claro. espacio doméstico eh, donde él tenía su colección y que hay un texto muy lindo de Mujica Lainez que describe todo ese ambiente y la interacción de él con las obras religiosas que le encargó a Raquel Forner, al Arco de nuevo. Y también a su vez Luis Ahora León de los Santos su... tenía ahí una colección de llaves que era bastante común, Ujú. ¿no? Esas grandes llaves. En ese sentido, a mí me gustaba pensar los símbolos que formulamos con Daniel, Ujú. que están realizados en madera, cortados a láser, con otra técnica, como las llaves en la casa de Luis León de los Santos acompañando las obras, ¿no? Porque si uno ve Claro. los montajes, bueno, no se ve mucho, pero este pequeño librito de Luis Ajá. León de los Santos un poco tiene imágenes de la casa De ese espacio. y ahí se Sí, pero puede ver un poco estaban los muros llenos de estas llaves de distintos tamaños y Ujú. eran que las heredó. Ahora no recuerdo quién, una de las personas, bueno, heredó esas llaves. Están por ahí, Ujú. justamente esos símbolos. Claro, ahí también la idea de las habilidades como proyecto aún es trasladar algo de ese espacio doméstico, de esa Ujú. colección, que es muy importante también para la colección del Rosa, trasladarlo para pensar el montaje en el Rosa, ¿sí? Como un poco estos símbolos son las llaves en la casa de Luis León de los Santos. Entonces, algo de la curaduría también de este proyecto en relación a la colección tiene que ver con trasladar algo de lo doméstico o ciertos patrones de lo doméstico o de cómo montamos las obras en relación a un espacio doméstico a las salas del Rosa Galisteo. Sí, bueno, me recuerda por mensajito Caro, que nos sigue. Es cierto, por Ujú, ejemplo, tenemos los bocetos de Aliche, ¿no? El cuadro de los constituyentes. Y yo siempre menciono en esta, la obra está en Buenos Aires, que el tener los aliches es para nosotros mucho más valioso en esta idea de que no hay faltantes y no hay baches, ¿no? O sea, que el tener los bocetos nos habilita a conocer esa obra que no está,
pero entender un proceso de un artista y los bocetos convertidos también a su vez en obra, ¿no? Entonces, bueno, retomar esta idea que dices tú de las habilidades y las posibilidades, ¿no? También de cómo se va todo fragmentando y se van abriendo también nuevas posibilidades de pensar una colección y no desde la carencia o desde un juicio instalado, digamos, con un juicio a partir de conceptualizaciones o cánones ya instalados que, como dices tú, se repiten, repiten. Entonces, bueno, en ese sentido, no, perdón que lo llevé hacia allá, pero... Sí, algo del método también de las habilidades tiene que ver con ingresar a la colección tratando de dejar de lado los prejuicios también que uno tiene, y que en general la cronología responde a la idea de prejuicio también, ¿no? Y también la historia del arte, las historias del arte, la historiografía, tiene muchos prejuicios. Entonces, acercarse a la colección dejando de lado esos prejuicios también era uno de los objetivos para acercarse mismo a la colección de esculturas. Pablo Montini, que también tal vez nos está escuchando, él mencionaba en relación a la colección de grabados, ahí hay otro lugar para hacer una futura exhibición. La colección de esculturas del Rosa Galisteo para mí es fascinante en su deformidad, ¿no? Como hay una cuestión monstruosa de la colección de esculturas del Rosa Galisteo, que es otro espacio mismo para presentarse e investigar en relación al premio Padeletti, ¿no? Como puede ser otro tema. Ya tiraste miles de temas. Un tema, los 90s en la colección, las esculturas, la colección de esculturas. Nos quedan 9 minutos, para que muy bien. Vayamos pensando en nuestro cierre. ¿Hay algo que quieras... No, está bueno aclarar que creo que es un proyecto no realizado aún, ¿no? Sí, como para tal vez los que nos estuvieron escuchando, es un proyecto que aún estamos pensando y que, bueno, dadas los diferentes problemas que fuimos atravesando a lo largo de estos años, muchos burocráticos, políticos, pandémicos, en un momento decidimos exhibir en Buenos Aires las formas que generamos para la colección del Rosa Galisteo, aquí, ¿no? En un espacio independiente aquí en PM, que culpa también de la pandemia eso no sucedió, pero una de las ideas fue esa, tratar de exhibir los símbolos que fueron generados a partir de la colección del Rosa Galisteo de manera aislada, ¿no? Entonces ¿Y qué nombre le darías? O sea, como... Perdón, te mandan saludos desde el Museo de Arte Comunitario de Azul. Tú eres de Azul, ¿no? Wow, yo soy de Azul, eso mismo. Me encanta. Muchos en besos. Formación, dice. Me encanta que... en relación a eso, ¿qué es? ¿Como una huella, un acto fantasmagórico, una presencia desdoblada? ¿Qué es para ustedes, para ti, para Daniel, este desprendimiento como, a ver, de unos símbolos que llegaron al museo, no se inauguró, o sea, no estuvieron en contacto con el espacio y con las obras, y volvieron a Buenos Aires? ¿Qué les significa a ustedes volverlas a Buenos Aires y en función de eso plantearlas ahí, ¿no? Sí, en un punto, si uno lo piensa como un libro, sería para mí como un epílogo, casi como empezar con lo que uno terminaría en relación a... Es mismo mostrar una investigación que tiene mucho material de archivo y documental de una manera críptica, ¿no? Porque esos símbolos no expresan prácticamente nada, a su vez, están construidos con un método, y si ese método no se conoce, es muy difícil acceder. Para el Rosa Galisteo habíamos pensado una publicación que visibilizaba ese método, para que quien visite las salas de las habilidades a futuro pueda ver cómo se construyeron y construir esos símbolos. El proyecto en Buenos Aires iban a estar las obras. En el Rosa iban a estar las obras, los símbolos y el método visibilizado de cómo llegamos a esos símbolos desde las obras. Pero aquí en Buenos Aires se iban a aislar esas formas. Acá les puedo mostrar una, así. Sí. Son primicia mundial. Primicia mundial. Ay, qué hermosas que son, qué hermosas, qué hermosas. Acá hay una que está esperando a ser exhibida. Pero bueno, en un punto era...
la idea era poder, mismo en la publicación que pensamos hacer de las formas, primero está el año de ingreso de las obras al museo, después el año en el que fueron realizadas y después el autor, ¿no? Como lo importante para esta muestra y para esta Claro, investigación es cómo llegaron, cuándo llegaron, cómo y cuándo llegaron las obras al museo. exacto. Okay. Y esperemos que Bueno, suceda la estamos muestra. 19:52. Bueno, sí, eso quería escuchar. Eso quería escuchar porque, bueno, sí, se empezó en mayo de 2017 y eso, o sea, se generó también o sea, un encuentro, o sea, el proceso también no pasó en vano, digamos, ¿no? Tus varios encuentros, besos, querida Lau, Nora Araujo también nos saluda, un montón de gente que se va despidiendo. Silvia Rivas, Exacto, pero les vamos dejando besos. eso, que bueno, se continúa trabajando, que la teletransportación del primer momento en que Santiago llegó al museo sigue permanente, ¿no? Como en ese sentido, y bueno, y este intercambio y esta charla y este espacio virtual vuelven a posibilitar, a posibilitarme, a posibilitar al museo, a posibilitar a los que nos escuchan, como entender esto, ¿no? Como seguir ampliando esta metodología y esta posibilidad de que no quede, la exposición no quede en ti, ¿no? En un círculo cerrado, ¿no? Sí, en eso está entender. bueno pensar, al principio hubo eso, tuvimos bastantes problemas y fue cancelada o fue modificada en su cronograma, pero ahora también eso nos habilitó a pensar temporalidades largas, ¿no? Para la exhibición. Exacto, Y tal cual. en este momento que uno también ve todo de una manera más lenta, como esa lentitud que tiene las habilidades en un punto permitió que cambie mucho a lo largo de ese proceso. La idea original no es la que estamos trabajando hoy. Por Exacto. eso a mí me gusta pensar mucho en este momento la idea de un museo tortuga, ¿no? Como un museo que va mucho más lento Sí, y yo aprovechar adhiero. este momento Sí, ese para ritmo. pensar desde la lentitud y también Ujú. proyectar Genial, otros que tiempos cierres para nuestros así. proyectos a futuro, ¿no? Como pensar exposiciones en temporalidades largas, una muestra de acá a 7 años. Y sí, no, no, tal Ujú. cual. Bueno, Museo Tomado está justamente cumpliendo también sus años y la idea fue esa, ¿no? Que no fuera, o sea, esta acción de sacar toda la obra implicaba que también la duración de la obra, de la exposición, perdón, fuera como pausada, ¿no? Con tiempo para Montini pone su gatito asustado de los 7 años, de la muestra con 7 años. ¿Refiere a eso? Me No. imagino que sí, yo me imagino que está justo, salió el gatito cuando No dijiste sé si siete 7 años, años. pero sí reclamar tiempos largos, Yo también, me reclamar la parece, lentitud y sí, tratar de modificar los tiempos en la gestión y las instituciones, porque absolutamente. no podemos seguir acortando los tiempos, no podemos hacer muestras en Y 2 meses. sobreproduciendo, o sea, es como, es acortando los tiempos y sobreproduciendo. Nora Araujo también Mm, adhiere, o sea, como la posibilidad de, sí, de que el tiempo decante un montón de cosas, ¿no? Eso. Y en ese sentido, bueno, haya otras habilidades y otras posibilidades amaneciendo. Ujú. Bueno, nos estamos Bueno, cerramos con despidiendo, esta idea, cerramos con cerramos la con idea del esta tiempo, de hermosa otros tiempos para el museo. y con tu idea del Museo Tortuga de Santi. Me encanta ya la imagen, nada más. Eh, Ahí y, aparece una ay, tortuga, exacto, las Mark pone tortuguitas de una escribir a tortuga, calle. Y, gracias, Gustavo, también un abrazote. Gracias, a Rodrigo Santiago, Alonso también siempre. que está ahí. Ahí Te está, ok. saludó, gracias a vos, Ana. Blanc, gracias a ti. Bueno, Museo Rosa Galisteo se despide. Un museo público también, eso, un museo importante de destacar. Y de la provincia de Santa Fe, dependiente del Ministerio de Cultura. Seguimos y el próximo martes a las 19 nos encontramos nuevamente en teletransportación. Santi, fue un encuentro como siempre hermoso, hermoso, hermoso la posibilidad de compartir contigo y todo. Vamos con el Museo Tortuga, cerremos con eso. Lo mismo digo y ya nos reencontraremos en Santa Fe pronto.
nuevamente. Te esperamos prontito. Bueno, chao, Besos al chao a equipo. todos. Chao, chao. Besos. Gracias, Santi. Chao, chao.